conocía esta universidad. ¿Tú estudiaste ahí? ¡Sí, pues sube con nosotros! ¿Cómo te llamas? ¡Sandra, un fuerte aplauso! ¡Sube con nosotros, Sandra! Tenemos una experta en la Universidad Católica de Oriente. Espulla. Vamos a ubicarte ahí. Un fuerte aplauso para ella que lo va a necesitar. Gracias. Muy bien, ubícate ahí, siéntate. Sandra, ¿me has dicho? Sandra, ¿no? Bien, Sandra, siéntate ahí, ¿vale? Porque has brincado, ya te doy cara. Vas a pillar cacho, ¿vale? En la siguiente historia tú vas a ser nuestra Wikipedia personal. Sí. Porque cuando nosotros estemos improvisando, ¿no? ¿Cómo lo podemos usar? Bueno, si queremos quedar en blanco cuando queramos, ¿sí? Ah, vale, perfecto. la miramos. Sí, pues vamos a hacer eso. Como tú, una persona, yo te cara inteligente, pero bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos improvisando, si nos quedamos en blanco, la miraremos y Sandra completará la frase, ¿vale? Con tus conocimientos. Así que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Ketchup, a ver, leche... Ay, se me ha olvidado pasar por el pasillo 5 para comprar... Bicarbonato. ¡Bicarbonato! ¡Un fuerte aplauso para Sandra! Fantástico, Sandra, de eso se trata, ¿vale? Y recordemos, esta historia se titula y se centra en la Universidad Católica de Oriente. Con mucho corazón. Grabado 5. Pase. Haciendo un poco de ejercicio. Pase, profesora. Pase. Últimamente, Dios, tome asiento, por cierto. Sí, ¿Quiere tomar? cuénteme, dígame, ¿cuál es el problema? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con usted, Ajá. con su trabajo, y a la Bien. vista de Dios, bien se sabe que usted es de las mejores profesoras aquí en la universidad. Oh, bien, me alegra que diga eso. Pero... ¿qué es eso de cambiar, cómo lo diría, la historia de nuestro Dios Jesucristo, la Biblia? Bueno, simplemente he pensado que quizás aportar nuevas teorías científicas pueden aportar más información a los muchachos. Concretamente, la última noticia que he escuchado que va sobre... ¿Las ranas crían sapos? Las ranas que crían sapos. Lo habrá visto, supongo, en el New Scientist Origin. Sí, claro. Siempre quiero, ¿no? Aunque no lo parezca, la ciencia y la teología siempre han ido de la mano. Ajá. Pero hay cosas de una fina línea que no se pueden cruzar. No puede decir de Jesús que... Que coma cerdo. no puede decir de Jesús que comió cerdo. Pero está escrito en las Sagradas Escrituras. Lo dijo Sansón Río Negro. Lo dijo Sansón Río Negro. Sansón Río Negro en sus estudios, que por cierto eran muy exhaustivos, lo explicaba concretamente en San Mateo, capítulo 5. Y entonces Jesús se comió un cerdo. Tal cual, esto está escrito desde el arameo, traducido a 1000 lenguas, concretamente a la lengua de... Sauhiri. No sé si conoces Sauhiria. Conozco perfectamente el Sauhiri. He estado en Sauhiri ya 500 veces. Me he criado con ellos, he trabajado con ellos. Haga el favor de acecharse en el temario. O sea que ese es el problema, ¿no? Ese. Supongo que tampoco estaré de acuerdo con las teorías de que Jesús era travesti. Está muy claro, ¿eh? Hay un capítulo donde dice que Jesús vistió con los ropajes de mujer y se paseó por el Río Grande. Por el Río Grande. Era el Nilo, pero ahí le llamaban Río Grande porque era obvio que era grande. El Nilo es el río más grande del mundo. Haga el favor de salir de aquí, por favor.
Al siguiente aviso va a ser expulsado de la Universidad Católica de Oriente. En el nombre de Alfonso Uribe. El grande. Está bien, profesor Rodríguez. Si seguimos así, esto va A bailar rumba. a bailar rumba. Y no sobre bachata. Alumnos, bienvenidos. Saquen su temario, por favor. Saquen su temario, gracias. Saquen el temario, venga, tías. Bien, ¿Qué está pasando, señorita? Eduardo, quisiera sincerarme. Estoy recibiendo algunas quejas de arriba, pero me veo obligada a seguir con mis principios, así que, por favor, quiero que pasemos al capítulo 5 titulado La Gran Mesopotamia. La Gran Mesopotamia. Eso es verdad, gracias, Felipe. Es verdad lo que dice Felipe, la van a echar. Laura también se lo han dicho. Sí, Felipe, me van a echar. Esta es mi última clase, así que quisiera enseñaros el último temario. Bien dicho, Felipe. Felipe, de veras, os lo agradezco, chicos, pero esta universidad no es... Un momento, Felipe le ha escrito una poesía. Felipe, esa frase. Era un par de frases que son muy bonitas. Dísela, Felipe. Veras, Dios santo. No sé qué decir, por favor. Por favor. Está muy emocionado, Felipe. Sí, pero yo quiero No escuchar. puede, Felipe, no puede, chico, no puede. Puede serlo, Felipe. Vamos a hacerlo, Felipe. Se levante, Felipe. Levántese, señorita. Eso, levántese. Felipe dos Santos, por favor. ¡Arriba, Felipe! Levante la mano, te va a dar esa poesía, señorita. ¿Esto va? Sí, va. Ay. Es bien sabido por todos que en la universidad han estudiado moro. Está emocionado. Pero como sabemos que Cristo también comía pisto, creemos que la ciencia debería estar presente. ¡Con mucha paciencia! ¡Un aplauso, Felipe! Señorita, No sé qué decir, Felipe. hemos pensado que si usted se va, Esto va nosotros a ser también. hermoso que... Si usted se va, nosotros también. No pueden hacer esas chicas, no pueden. ¿Podemos o no podemos? Sí, podemos. ¿De veras quieren hacer esto por mí? Sí. Está bien, chicos, está bien. Yo por usted haría Huelga de papel de váter. huelga de papel de váter. ¡No vamos a usar papel de váter! ¡Vamos a usar papel de váter! ¡No! ¿Por qué no vamos a limpiar? ¡Con la mano! Con la mano, señorita. Y luego pintaremos las paredes con nuestras pulgares. Os doy otra opción. En vez de limpiaros con la mano, limpiaos con la Biblia. ¿Qué os parece? ¡Muchas gracias, Sandra! ¡Un aplauso para Sandra! ¡Un aplauso para Felipe! Y además te vamos a dar dos invitaciones, se darás que sois amigos, ¿no, Felipe? Sois casados, ¿eh? ¿En serio? Muy bien. Pues mira, muy bien. para los dos. Para los dos, sí. Bueno, ya te he cambiado el nombre. Oscar Felipe, muy bien. Gracias, Pues Sandra. muchas gracias y este fuerte aplauso del público. Muy bien.